Una empresa para la que trabajé me estaba capacitando sobre patrullas de ISD por la noche. Me acababa de mudar a esta ciudad, así que no estaba familiarizado con nada, y estaba programando las ubicaciones de las escuelas en mi GPS mientras hacía las rondas. Debía patrullar todas las escuelas en 8 horas 2 veces, además de atender las llamadas de alarmas. La mujer del despacho también era nueva, así que no conocía muy bien los protocolos a seguir, por lo que solo se limitó a decirme que comprobara los edificios. La noche siguiente me encontraba en esta vieja escuela que ahora se usa para niños problemáticos, y presioné el botón de encendido del sensor de movimientos. Después caminé hacia atrás para presionar el siguiente, cuando en el fondo del campo vi una tenue sombra de una niña que estaba sentada en la hierba llorando. A medida que me acercaba más y más, pude ver que estaba en posición fetal, pero aún era una sombra poco visible en la noche. De repente, escuché un grito penetrante que fue tan fuerte que tuve que taparme los oídos. En ese momento, la sombra de la niña se desvaneció y el lugar se quedó en silencio. Le pregunté a mi jefe sobre eso, y él dijo que un tipo mentalmente inestable había matado a una pequeña niña allí, y además cuando la policía llegó, lo encontraron comiéndose partes del cuerpo de la niña. También me dijo que él nunca iba por la parte de atrás de la escuela por la noche, nunca, y que yo tampoco debía hacerlo. Otra experiencia interesante fue en un viejo hotel medio quemado de los años 1800 que estábamos vigilando. Tenía una demanda pendiente, según me dijeron. Nos dieron una Ford Bronco con una barra de luces y una radio para patrullar la propiedad. Eran casi 50 hectáreas que rodeaban el antiguo hotel. El jefe nos dijo que estacionáramos en la colina para que pudiéramos tener una buena vista del lugar y pudiéramos vigilar mejor. Fue una buena elección táctica, ya que podías ver a cualquiera que se acercara desde todas las direcciones. Aproximadamente 7 horas después de iniciar mi turno, noté que alguien salía al balcón con una ropa de noche blanca y sedosa, que le llegaba hasta los tobillos. Tenía el pelo largo y negro. Pensé que era una anciana senil, así que encendí las barras de luces para indicarle que estábamos ahí. Hice esto un par de veces, y cada vez que las luces iluminaban, la mujer aparecía en un lugar alejado de donde estaba la primera vez. Era imposible que pudiera avanzar esas distancias en un solo segundo. Al día siguiente, el jefe me preguntó si había visto algo extraño. Le dije que había visto a una mujer, y él preguntó si era una mujer con un camisón blanco y sedoso. Él también la había visto, pero no estaba seguro, así que no me lo mencionó antes para probar su propia cordura. En mis días como guardia de seguridad, he visto pasar algunas cosas espeluznantes, fenómenos ocasionales inexplicables, sucesos imposibles, criaturas extrañas y cientos de otras cosas. Sin embargo, uno que se me queda grabado fue cuando fui a patrullar un área pequeña en Illinois, conocida como Ursa. Esto fue en 2012. Tal vez un par de miles vivían ahí, pero esa era suficiente gente para tener su propia leyenda urbana, también conocida como el que grita. Ahora, el que grita era supuestamente un hombre que aparecía al azar cerca de edificios abandonados y dejaba escapar un grito que resonaba para siempre en tu alma. Un grito penetrante e interminable, según se dice. Pensé que esta era una historia ridícula. Un hombre gritando que aparece de la nada, no lo creo. Ni siquiera en mis sueños más locos.
pero finalmente se demostró que estaba equivocado. En Nursa hay un lugar extremadamente desconocido, conocido como la piscina de Dwight, un estanque remoto y muy sereno con un pequeño asilo de ancianos de espaldas a él, hacia la ciudad principal. El equipo de despacho local me envió ahí para revisar 2 informes de un hombre con una máscara extraña que observaba a parejas jóvenes nadando desde la línea de árboles. Mi primer pensamiento fue, bueno, tenemos otro asqueroso. Y creí que tenía razón, al igual que mi compañero temporal, Ricky. Él y yo salimos de inmediato, ya que el pueblo era demasiado pequeño para necesitar vigilancia constante. Eran alrededor de las 8:45 p.m. y el estanque estaba extremadamente brumoso y oscuro. Teníamos linternas, pero su luz no pudo atravesar la espesa niebla. Le dije a Ricky que yo revisaría el asilo y sus alrededores. Estuvo de acuerdo, pero poco después comenzó a actuar de manera extraña. Will, tengo una sensación extraña. Necesitamos refuerzos. No hay que acercarnos al asilo. Cuando escuchas a tu propio compañero decir cosas así, definitivamente debes de tomarlo en serio, especialmente como oficial de la ley. Él llamó a los refuerzos mientras yo revisaba el asilo, esperando que sucediera algo. Literalmente di un salto cuando vi la figura de un hombre increíblemente grande emerger del techo del edificio. El edificio estaba al menos a 100 metros de nosotros, así que eso es lo que hizo que esta parte fuera mucho más extraña. La figura se puso de pie y comenzó a hablar en voz baja, murmurando, «Por favor, vete». La figura, como dije, estaba al menos a 100 metros de distancia. Sin embargo, cuando dijo esas palabras, su voz pareció presionar directamente contra nuestros oídos. Ricky y yo decidimos regresar a la estación local. Los refuerzos estaban en camino, pero estábamos demasiado conmocionados para continuar con nuestro deber. Esta fue definitivamente una de las experiencias más extrañas que tuve durante mi tiempo como guardia nocturno. Es solo una de varias historias extrañas que tengo, y créanme, en la línea de un guardia de seguridad, las cosas se vuelven cada vez más raras. Trabajo como guardia de seguridad en el turno nocturno en una cervecería. Mi primera semana de trabajo aquí, comencé a tener una sensación de que había algo malo. Creí que era solo por ser un nuevo entorno de trabajo, además de que estaba solo por la noche. Hay 2 edificios principales en la misma propiedad, la cervecería y el bar a unos 200 pies de distancia. Los guardias del turno nocturno pasan el rato en el bar por la noche, ya que tiene una buena vista de las instalaciones. Las luces se apagan automáticamente y se encienden al captar movimiento. Regresaba de hacer una ronda por las instalaciones. Las luces de la habitación principal y de la trastienda estaban apagadas, pero la puerta de la trastienda estaba abierta. Entré al bar como de costumbre, y las luces se encendieron después de que di unos pasos adentro. En ese momento me congelé. En esa puerta había algo. Tenía una forma humanoide, pero no del todo. Sus brazos eran demasiado largos y su cabello cubría la mayor parte de la parte superior de su cuerpo. La entrada era demasiado pequeña para que pudiera atravesarla, pero después de unos segundos parpadeé y esta cosa desapareció. Aparentemente, no soy el único que lo ha visto. Después de preguntar un poco, algunos de los trabajadores del turno diurno parecen saber de lo que estoy hablando.
pero la mayoría se niega a hablar de él. Durante las próximas semanas, tuve algunos encontronazos más con él, pero solo en el bar. Una de las principales áreas públicas dentro de la cervecería tiene un juego de 2 puertas, la puerta exterior y la interior, como una esclusa de aire. Cuando escaneas tu tarjeta de acceso al comenzar el turno, las puertas se abren automáticamente y luego se cierran después de unos 30 segundos. Sin embargo, la puerta exterior tiende a atascarse. Así que me paré en ese espacio de la esclusa de aire, mirando hacia afuera, esperando a que se cerrara la puerta. La puerta interior se cerró primero detrás de mí. Después la puerta exterior se cerró. Mientras lo hacía, pude ver en el reflejo de la ventana que esa cosa estaba justo detrás de mí, elevándose sobre mí, mirando hacia abajo con sus brazos largos colgando a su lado. Salí corriendo de ahí. Ya no me quedo en ese espacio cuando espero a que se cierren las puertas. Durante mi tiempo como ayudante del alguacil, trabajé como guardia nocturno para una sucursal local de una firma de inversión masiva para obtener dinero extra. El turno era de 4 p.m. a 12 a.m. los fines de semana. Solo había 2 guardias en turno en ese momento. La instalación era de 3 edificios en una propiedad de 4 hectáreas, cerrada, y en el extremo trasero de un parque industrial, en el límite de un vecindario realmente escabroso. Una noche de diciembre, me encontraba tomando el turno de la noche, y muchos de los escritorios estaban cubiertos de adornos navideños y papel de regalo. El otro guardia era un soldado en la Guardia Nacional, así que ambos sabíamos que estábamos entrenados y nos apoyábamos mutuamente. De repente, mi radio se encendió y mi amigo me dijo que las cámaras en una de las áreas del cubículo mostraban una imagen completamente en negro, y él pensó que las luces se habían apagado. Mi trabajo fue caminar hasta ahí, restablecer el disyuntor y volver a encender las luces. Me di la vuelta y comencé a caminar por el pasillo. Estaba absolutamente oscuro, sin luces de servicio, sin luces en las puertas, sin un tenue resplandor de computadoras encendidas, nada. El aire se sentía frío y mi linterna se veía más oscura de lo normal. Algo no estaba bien. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando recordé que la sala de interruptores estaba en la parte de atrás, cerca del servidor, y tuve que caminar por casi 40 filas de cubículos para llegar ahí. Comencé a escuchar un extraño sonido de clic mientras caminaba lentamente por la fila de cubículos. De repente, vi una silueta agachada entre 2 cubículos en la parte de atrás. Hice ping a la radio 2 veces para indicarle a mi amigo que pusiera al 911 en espera. Comencé a caminar lentamente hacia esta silueta, emitiendo órdenes verbales. «Sal de ahí, levántate», le grité a la silueta, preguntándome por qué no se movía. Cuando mi linterna la golpeó, pude ver que de su mano salían enormes garras de tamaño imposible. No me detuve a ver qué era. Salí corriendo en ese momento. Esa cosa me tomó por sorpresa y me asustó muchísimo. Corrí todo el camino de regreso a la recepción e hice que mi amigo encendiera las luces ahí. Cuando regresamos a revisar el lugar, no encontramos nada. Cabe resaltar que esa habitación solo tenía una puerta de entrada y salida. No sé qué era esa criatura, ni por dónde entró o salió, o si sigue en ese lugar. Me había trasladado a uno de los campus suburbanos de un distrito universitario. Yo era padre soltero en ese momento, así que necesitaba estabilidad,
y trabajaba durante la noche. Este nuevo campus es un lugar hermoso. Tiene dos mitades, el campus este y el campus oeste, con una vía fluvial en el medio, con las mitades conectadas por dos puentes aéreos, uno en el extremo norte y otra en el extremo sur. Desde el puente norte se puede ver el estanque al que desemboca el canal. Los estudiantes y no estudiantes suelen hacer picnics ahí. Incluso hay una mini cascada en el lugar, donde la gente se para sobre una piedra y toma fotografías. Uno de los profesores tenía un hijo que se había quitado la vida un par de meses atrás. El hijo, que también era un exalumno de años atrás, mucho antes de que yo me uniera a la policía del campus, fue cremado y el padre arrojó sus cenizas al estanque del campus. Por supuesto, comenzaron los rumores sobre sucesos extraños en el estanque después de eso. Me considero no supersticioso, pero una noche, unas semanas después de haberme trasladado, y sin haber escuchado nunca la historia del profesor y las cenizas, mientras doblaba la esquina del pasillo que conduce a la entrada del puente, vi a alguien parado en el medio del puente, mirando hacia el agua. Recuerdo que vestía una chaqueta de camuflaje y tenía cabello castaño, pero eso es todo. Bajé los escalones del pasillo hasta la pequeña plataforma que conduce al puente y perdí de vista a esa persona. No más de 2 segundos después, llegué al puente y no había nadie. Nadie puede cruzar los 120 pies hasta el otro lado del puente en esa cantidad de tiempo. El puente está rodeado por un vidrio, por lo que quien fuera tampoco podría haber saltado. Las luces del puente estaban encendidas, por lo que no pude haber confundido la figura con otra cosa. Me lo quité de la cabeza, pero semanas después tuve que visitar al profesor para tomar un informe, porque alguien le había ponchado las llantas. Más tarde se enteró de que había sido su exnovia. Nunca antes había estado en la oficina del profesor y solo lo conocía de pasada. En su pared había una foto de un joven de cabello castaño que vestía una chaqueta de camuflaje. Era una foto de su hijo, el que se había quitado la vida, tomada aproximadamente una semana antes de cometer el hecho. Le pregunté al profesor sobre la foto y dijo que la había traído de casa la noche anterior para recordarle a su hijo, y que nunca la había tenido en el campus antes de eso. Aunque no lo volví a ver, basta decir que estuve completamente asustado durante mucho tiempo después de ese día.